La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX por el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa, la archiduquesa Sofía, dio inicio a estas hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante esta guerra, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, lucharon contra las potencias centrales, que son Alemania y Austria-Hungría. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. Pero también hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de guerra submarina y restrictiva de Alemania sacó a Estados Unidos del aislacionismo y lo llevó al centro del conflicto. Bajo el mando de John Pershing, las nuevas tropas y el nuevo material de la Fuerza Expedicionaria estadounidense y también junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Entente. A partir de 1917, Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido una gran agitación. En febrero de este mismo año, el mal manejo de la guerra por parte del gobierno zarista había contribuido a inspirar un levantamiento popular, la Revolución de Febrero. Junto con la democracia pluralista, fue caótico y en los meses del verano el continuo deterioro del esfuerzo bélico y una situación económica cada vez más calamitosa provocó distribuidos por parte de los trabajadores, los soldados y los marinos rusos. Guerra de trincheras del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques, al mando de Vladimir Lenin, tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron al Palacio de Invierno, y luego la sede al nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado. La Gran Revolución Socialista de Octubre, el primer golpe marxista exitoso de la historia, desalojó al ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una república socialista soviética bajo la dirección de Lenin. Las radicales reformas sociales, políticas, económicas y agrarias del nuevo Estado soviético en los años de la posguerra inquietarían a los gobiernos democráticos occidentales que temían tanto la expansión del comunismo por toda Europa que estuvieran dispuestos a transigir o sosegar a regímenes de derecha en las décadas de 1920 y 1930. Para el efecto inmediato de la Revolución Rusa en el escenario europeo fue una brutal y prolongada guerra civil entre tierras rusas. La decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con la Alemania del Kaiser, cuando las negociaciones fracasaron totalmente debido a las exigencias alemanas, el ejército alemán lanzó una ofensiva generalmente en el frente oriental que produjo el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918. Pese a los éxitos alemanes, sacar a la Rusia bolchevique de la guerra a finales del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano. Los ejércitos de la Entente repelieron al ejército alemán en el río Marne en los meses del verano y el otoño de 1918. Avanzaron sostenidamente contra las líneas alemanas en el frente occidental.
Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano en septiembre y octubre. Respectivamente, el 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Padua, Italia. En Alemania, el amotinamiento de marinos de la Armada en Kiel desencadenó una amplia revuelta en las principales áreas municipales de Hannover, Frankfurt del Meno y Múnich. Consejos de trabajadores y soldados basados en el modelo soviético iniciaron la llamada Revolución Alemana. La primera república de consejos fue establecida bajo la dirigida del demócrata social independiente Kurt Eisner en Bavaria, el sólido partido socialdemócrata de Alemania, bajo la dirigida de Friedrich, veía a los consejos recientemente establecidos como un elemento estabilizador y abogaba en su lugar por las demandas de la opinión república alemana de una reforma parlamentaria y paz. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Guerra Fría, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hostilidades murieron casi 10.000 millones de soldados. Claro que es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas. Se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Con esta guerra y con las enormes pérdidas de ambos lados del conflicto, se dio el resultado de la introducción de nuevas armas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes de militares. Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas. Hay algunos estudios que afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta de estas hostilidades. La mortalidad de las poblaciones de militares y civiles llegó al punto máximo al final de la guerra con el brote de la gripe española, una grande epidemia de influenza de toda la historia. Las pérdidas industriales y de propiedades fueron catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica, donde los enfrentamientos habían sido más intensos. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa. Empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.